Cordial saludo. Esta presentación corresponde a la evaluación final del curso Contratación Pública y Privada. Contiene las temáticas vistas a lo largo del curso. Los estudiantes son Elizabeth Carranza, Luz María Charris, Elizabeth Maritza Morán, Harold Andrés Vides Contreras. Presentado al tutor José Pedro Zamudio. Introducción. El presente trabajo corresponde a una recopilación de todo lo aprendido a lo largo del curso de Contratación Pública y Privada en Colombia. En este trabajo se plasman los diferentes conceptos que por medio del ABP se tomaron para realizar y estudiar un proceso de contratación específico en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. Se verifica el cumplimiento de la normatividad, procedimientos y requisitos aplicados a este proceso. De igual manera, las unidades vistas como la primera, la clasificación de los contratos. Unidad 1, contratos. Estudiamos qué es un contrato y se comprendió que el contrato es un acto jurídico mediante el cual una parte se compromete para con la otra a cumplir una obligación. En la ley está contemplado por el Código Civil en el artículo 1496 hasta el 1500 del Código Civil. Dentro de la unidad 1 también estudiamos los tipos de contrato. Entendimos que hay 11 tipos de contrato, dentro de los cuales encontramos el unilateral, que se caracteriza porque la obligación es solo para una parte. El bilateral, en el cual ambas partes se obligan en el contrato. Un contrato gratuito, en el cual se beneficia una sola de las partes. El contrato oneroso, aquel contrato en el que las dos partes contratantes obtienen un beneficio. El contrato principal, haciendo referencia a que es un contrato que no depende del otro para existir. El contrato accesorio, el cual sí depende de un contrato principal para existir. Un contrato real, cuando necesita para su validez la tradición de una cosa o alguna formalidad. Un contrato solemne, que requiere formalidad establecida por la ley. Un contrato consensual, cuando se perfecciona con solo el consentimiento de las partes. Contrato conmutativo, que se obliga la persona o la parte se obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Y un contrato aleatorio cuando se trata de algo incierto que depende al azar. También hay unas clases de contratos, dentro de los cuales encontramos el contrato de obra o labor, que es un contrato que abarca una labor específica y termina en el momento en que esta labor llegue a su fin. También el contrato por prestación de servicios, que es un contrato que se celebra de manera bilateral con el fin de cumplir o ejecutar una tarea específica. También tenemos el contrato a término fijo, el cual se caracteriza por determinar un término fijo del cumplimiento de las obligaciones. Y también tenemos el contrato a término indefinido, el cual no define un término exacto de la terminación de la obligación. Y un contrato de aprendizaje, el cual es un tipo de contrato por el cual un practicante realiza su práctica en una empresa y se vincula con ella mediante este tipo de contrato. El proceso contractual. El proceso contractual consta de unas etapas. La primera es la etapa precontractual, seguido de la etapa contractual, etapa postcontractual y finaliza con la auditoría. En la unidad 2 se estudió la etapa precontractual, que consta de estudios previos, pliego de condiciones, CDP, certificado de disponibilidad presupuestal, publicación, recepción de ofertas e informe de evaluación. En la etapa precontractual, los estudios previos tienen de característica la necesidad de satisfacer una necesidad, el objeto contractual. En el pliego de condiciones es la guía que contiene la información del contrato. El certificado de disponibilidad presupuestal consta del valor que se va a ejecutar en el contrato. La publicación se realiza en el SECOP. La invitación pública consta del objeto, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, cronograma y lugar.
La recepción de ofertas es el cierre del proceso, apertura de sobres, informe de evaluación, comunicación, aceptación y publicación de las ofertas seleccionadas. Y finalmente el informe de evaluación es el análisis de la propuesta y revisión de documentos. Dentro de la etapa contractual encontramos la elaboración de minuta de contrato, el perfeccionamiento del contrato, legalización del contrato, registro presupuestal, designación de supervisor o interventor, acta de inicio e ejecución del contrato. Bueno, en la etapa contractual encontramos la elaboración del minuta de contrato, es el perfeccionamiento de las firmas y la legalización y aprobación de las garantías. En el perfeccionamiento del contrato, el perfeccionamiento de la firma de las partes, en la legalización del contrato, con la aprobación de póliza de garantías, el registro presupuestal, el compromiso en firme de la entidad para no asignar recursos a otra necesidad, la designación de un supervisor y un interventor. El contratante designa el supervisor de acuerdo a la norma con el fin de realizar la ejecución del contrato. El acta de inicio, la cual da la apertura a la ejecución del objeto contractual, y la ejecución del contrato, que son las actividades realizadas por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. En la etapa postcontractual encontramos la liquidación, la cual consta del acta de liquidación, la liquidación unilateral o bilateral, las multas y causales penales, la improcedencia en la imposición de las multas, lo cual está en la cláusula penal. Las pólizas, póliza de cumplimiento, la exigencia de pólizas posterior al término del contrato y el plazo, cobro póliza de garantía. El acta de liquidación es el documento que soporta el balance del contrato tanto en su ejecución como en sus pagos. Da por liquidado el contrato teniendo el 100% de la obra, suscrito por alcalde, supervisor y contratista. En la unidad 3 tenemos la auditoría. En el proceso contractual, que es el proceso elegido durante el curso, el alcance, la evaluación del proceso para mejorar los procesos contractuales, y en los criterios, las leyes y decretos que se tienen en cuenta para el mismo. En la auditoría tenemos criterios y observación. De acuerdo a las leyes, no se exige una garantía única al contratista. El pliego de condiciones, que se cumple con los requisitos exigidos. La publicidad que se debe hacer, que se publique todos los documentos en el portal de contratación. La fase contractual del contrato, que evidencia la elaboración de la minuta del contrato. Y la fase postcontractual, que exista un acta de liquidación de mutuo acuerdo. Recomendaciones: realizar un control y seguimiento constante, implementar los indicadores y actualizar los procedimientos manuales. Conclusiones: el proceso contractual auditado cuenta con los requisitos que establece la norma, pero carece de elementos de control que garanticen la adecuada planeación y gestión de este. También se agrega como conclusión que la contratación pública y privada es un área muy importante de estudiar para cualquier área profesional, pues resulta bastante enriquecedor para el estudiante tener conocimientos al respecto en esta área. Muchas gracias por su atención.